En este vídeo vamos a analizar 5 acciones extraordinarias que llevan aumentando su dividendo por encima del 10% de forma ininterrumpida durante los últimos 10 años. No, esto ya es demasiado. Descubrirás que gigantes del mercado combinan crecimiento, solidez y un flujo de caja imparable que recompensan a sus accionistas año tras año con aumentos de dividendos de más del 10%. Magia, desde luego. Quédate hasta el final porque la última te va a sorprender. Empezamos. El contenido de este video es únicamente con fines informativos y educativos. No constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Un aumento del 10% es un aumento muy atractivo y si además lo mantienes durante 10 años, estamos ante una empresa que le va muy bien. De puta madre. Vamos a ver algunas de estas empresas y vamos a analizar sus aumentos de dividendos y sus fundamentales para ver si es posible que sigan con esta estrategia de aumentos importantes de dividendos. Sin más prólogo, vamos a esta sección. Muy bien, en primer lugar tenemos a la todos conocida Mastercard, la empresa relacionada con servicios financieros, con las tarjetas de crédito. Vale, es una empresa que tiene una rentabilidad por dividendo al día de hoy del 0,6%, bastante bajita, pero que es bien compensada con un crecimiento en los últimos 5 años del 14%. ¿Vale? Y tiene unos 14 años seguidos aumentando el dividendo. Vamos a ver cómo han sido esos aumentos de los dividendos en los últimos 10 años. Ahora sí viene lo chido. Muy bien, aquí tenemos los dividendos, el histórico dividendos de Mastercard desde el año 2016 hasta el 2025. ¿Vale? Aquí podemos ver el crecimiento que ha sido 15%, 13, 32, 21, 10, 11, 16, 15, 15. ¿Vale? En promedio, si sacamos un promedio interanual de esos 10 años, tenemos que en promedio Mastercard aumenta el dividendo año tras año en un 16%. Nunca ha bajado del 10%, ¿vale? En los últimos 10 años para aumentar el dividendo. Yo estoy flipando ahora mismo. Muy bien, con respecto a sus fundamentales, ¿vale? Podemos ver que están muy bien. El flujo de caja va excelentemente, ¿vale? Va aumentando a un 17%. Acuérdense que el flujo de caja es de donde el flujo de caja libre es de donde se van a sacar los recursos para pagar los dividendos a los accionistas. Sí, seguro. ¿Vale? El dividendo, como pueden ver, está aumentando y es una proporción muy pequeñita del flujo de caja, ¿vale? O sea que aquí tenemos un dividendo de 2,76 billions y aquí tenemos un flujo de caja de 17. O sea que eso no pasa del 30%, o sea que tenemos un payout súper bajo, ¿vale? Y aquí tenemos también una cosa muy buena que tiene esta empresa, es que hace recompras de acciones de manera muy fuerte. Además, ha ido aumentando en la recompra de acciones. Mira ese potencial. Entonces, con estos datos podemos ver que si el flujo de caja sigue subiendo así, ¿vale? Pues tenemos dinero de sobra, la empresa tiene dinero de sobra para seguir pagando los dividendos, o sea que podemos pronosticar que puede seguir aumentando ese dividendo más o menos en un ratio del 10%, que es lo que ha venido aumentando en los últimos 10 años. Muy bien, pasamos a la segunda empresa que es MSCI, ¿vale? Es una empresa relacionada también con el mundo financiero, ¿vale? Los que han invertido en ETFs conocerán algunos de los índices que tiene esta empresa. Interesante. Y es una empresa, bueno, que tiene un dividendo un poco bajo, ¿vale? 1,4%, pero tiene un crecimiento bien importante en los últimos 5 años interanual del dividendo del 19,8%. Eso es una barbaridad. Increíble. ¿Qué no es ese? Increíble. Y tiene también pues 12 años seguidos pagando y incrementando el dividendo. Pues vamos a ver esos últimos 10 años cómo ha sido ese aumento del dividendo. Capitalismo absoluto. Muy bien, aquí tenemos los datos históricos de MSCI. Aquí vemos su aumento de dividendo desde el año 2016. Vemos que 32%, 45%, 31%, 15%, 24%, 25%, 20%, 15% y 12%. En promedio, el dividendo ha crecido cada año, durante los últimos 10 años, un 24%. Eso es una barbaridad. Increíble. En cuanto a sus fundamentales, para MSCI vemos, en primer lugar, que el flujo de caja está aumentando a un ratio muy, muy bueno, un 14% de manera interanual. Estamos en máximos históricos en el ejercicio 2025, ¿vale? Con respecto al dividendo, pues también está creciendo. Y está en el orden de 557, que representa más o menos un 30 y pico % de todo el flujo de caja libre. O sea que es un porcentaje muy, muy bueno, muy sano, ¿vale? Que nos hace pensar que pueden seguir, primero que el dividendo es seguro y segundo que va a seguir aumentando ese pago de dividendo. No, te digo,
Ni me sorprende. También vemos que la empresa recompra acciones, ¿vale? Es más, el último año, 2025, ha tenido récord de recompra de acciones, ha sido el máximo histórico de recompra de acciones, ¿vale? O sea que en principio es una empresa que trata muy bien a su accionista y por estos datos pareciera que va a seguir aumentando el dividendo de manera importante en más del 10%. Esto te rompe el cerebro. Muy bien, la siguiente empresa que vamos a ver es Domino's Pizza, ¿vale? La famosa empresa del sector restauración de pizzas. ¿Quién no se ha comido una pizza de Domino's? Qué gran pregunta, Es una empresa que tiene una rentabilidad por dividendo, un dividend yield del 2,3%, está ahí en la parte media, ¿vale? Tiene un crecimiento muy gordo del 16% en los últimos 5 años de manera interanual y lleva 13 años aumentando de manera ininterrumpida ese dividendo. Vamos a ver entonces el histórico de los últimos 10 años de cómo han sido esos porcentajes de aumento del dividendo. Vais a flipar. Muy bien, aquí tenemos los datos de Domino's Pizza, vamos a ver su histórico. Pues su histórico desde el año 2016, tenemos aquí un 21%, 19, 18, 20, 20, 17, 10 y 24% y 15, ¿vale? Es decir, que tenemos un promedio de año tras año de aumentar el dividendo un 18%. O sea que todos los años, en ningún año ha dejado de aumentar el dividendo en más del 10%. Eso es una muy buena noticia, es un dato muy interesante para tener en cuenta a los que queremos invertir en dividendos, lo que es el crecimiento de los últimos años. Vamos a ver sus fundamentales, a ver qué tal le va. Atentos, porque no tiene desperdicio. Muy bien, en el caso de Domino's Pizza, vemos que el flujo de caja ha aumentado un 4%, no es un aumento muy grande para tirar cohetes, comparado con el resto de empresas que estamos analizando, pero bueno, ha ido aumentando, ¿vale? El dividendo representa pues 237 millones entre 672, pues te da más o menos un 30 y pico por ciento, ¿vale? Casi 40, es un porcentaje bastante sano de seguridad de pago del dividendo. Pues si lo dicen ellos, pues será. Vale, y vemos que también la empresa ha hecho recompras, ¿vale? Ha hecho recompras de manera importante, una proporción importante, o sea que trata muy bien al accionista. Vamos a ver también la deuda, ¿vale? Que también es un dato que hay que ver. Pues mira, aquí la deuda ha ido bajando, bueno, un poquito, un 1%, eso también es un buen indicador. Pues nada, con un flujo de caja creciente, ¿vale? Lo que pasa es que el flujo de caja no está subiendo en la misma proporción que el dividendo, pues el dividendo está creciendo más o menos en un 15% y el flujo de caja en un 4%, pues va a llegar a un punto en que el dividendo no va a poder subir tanto, al menos que el flujo de caja aumente en esa proporción. Por ahora, sí puede subir un 10% ese dividendo, ¿vale? Porque hay mucho flujo de caja, pero dentro de 2, 3, 4 años capaz la cosa no está tan clara. Hay que decir la verdad. ¿Vale? Entonces, pero bueno, en principio los fundamentales nos dan una buena seguridad del dividendo y en el corto plazo que pueda aumentar el dividendo en proporciones importantes. A eso lo llamo yo confianza. Muy bien, la siguiente empresa que vamos a ver es SnapUp Incorporated, ¿vale? Es una empresa que está en el sector industrial, se dedica a fabricar y vender maquinaria y herramientas, ¿vale? Tiene una rentabilidad por dividendo de 2,4%, ¿vale? Que está dentro de la media, ¿vale? Y tiene un crecimiento del 14%, 14,7% interanual en los últimos 5 años, que no está nada mal. En cuanto a su histórico dividendo, vamos a ver los últimos 10 años, a ver si cumple la regla de más del 10% de aumentos. Pues aquí tenemos desde el año 2016, ha aumentado 16%, después 15, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15. O sea, además se ha concentrado mucho en esos valores, ¿no? Entre el 13, 14, 15%. La media 14,89%, es decir, en los últimos 10 años ha aumentado más del 10%. Eso es un dato bárbaro. ¡Sí! ¡Sí! Así que nada, una empresa muy interesante. Vamos a ver sus fundamentales, a ver si hay seguridad de que siga esos aumentos de dividendos importantes. Me parece que es un crack, vamos, sin vergüenza, pero crack. Muy bien, en cuanto a los fundamentales, lo primero que vemos es el flujo de caja, viene aumentando, un 2,9%, no es un aumento muy importante, pero bueno, es un aumento, estamos casi en datos, en valores históricos, ¿vale? Muy bien. El dividendo pues también ha venido creciendo, el dividendo representa, pues mira, 462 entre 1,0 billion, pues es un 46%, ¿vale? Acuérdense que por debajo del 70%
es un buen 70-80%, un buen porcentaje de payout. En este caso estamos en el 46%, un porcentaje bastante sano, y es una empresa que también le gusta recomprar acciones de manera importante. En los últimos 5 años ha hecho recompras, el último año ha sido uno de los más gordos, ¿vale? O sea que aquí vemos que cómodamente puede seguir aumentando el dividendo. Si es verdad que el flujo de caja al aumentar un 3% y el dividendo un 10%, pues un 15%, pues va a haber un punto en que tal vez ese dividendo no pueda crecer tanto, pero bueno, como están recomprando y tienen un buen porcentaje, en el corto plazo, en los próximos 3-4 años, perfectamente pueden seguir en esa línea. Vamos a ver la deuda, ¿vale? Que es un dato que a mí me gusta mucho de esta empresa, ¿vale? Tiene deuda neta negativa. Uy, no lo puedo creer. Eso es buenísimo, ¿vale? O sea, que tiene un balance, unos estados financieros muy saneados, muy cómodos, ¿vale? Entonces, no tienen la urgencia de estar pagando deuda, o sea, que pueden destinar más dinero del flujo de caja libre al pago de dividendos y a la recompra de acciones, que eso al final, pues, es una retribución importante para el accionista. Así que una empresa muy interesante que sigue aumentando el dividendo más del 10% cada año. Impresionante. Muy bien, y con esto hemos llegado al final de este vídeo, ¿vale? Espero que le haya parecido interesante conocer estas empresas que tienen unos aumentos de dividendos de más del 10% interanual, que eso ya es mucho decir, y que además han mantenido esa política de aumentar el dividendo más de 10 años como mínimo. O sea que con esas dos variables nos hacen ver que son empresas que retribuyen muy bien al accionista, tratan muy bien al accionista con esos aumentos gordos, y son empresas que yo recomiendo tenerlas en la hoja de vigilancia, en el radar, ¿vale? Obviamente, pues ustedes mismos tomar sus cálculos, hacer sus números para ver si es un buen momento para comprarlas y tenerlas en un portfolio de dividendos. Nos vemos en próximos vídeos.